Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Creality Ideas. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una casita para gatitos, para nuestro gatito que tenemos en casa. Ahora sí, vamos a la intro. Para esta casita vamos a tener que conseguir muchos tubos de cartón, los de servilletas de papel o de papel higiénico, y vamos a unirlos entre sí con cinta de enmascarar o cinta de pintor. Y nos tiene que quedar algo así. También podemos usar los rollos que vienen los papel film. Entonces estos son más resistentes y también más largos. Podemos unirlos y podemos también acoplarlos con rollos de papel higiénico. Perdón, quise decir tubos de papel higiénico. Vamos a buscar telas que tengamos en casa. En este caso yo tenía fieltro de bastantes diferentes grosores y colores, así que los reciclé. Los utilicé para ¿qué? Para forrar los tubitos de papel que unimos con la cinta. Luego tomé una tablita que tenía en casa de fibrofácil y una goma espuma que uso mucho para la cerámica, pero bueno, la reciclé para este trabajo. Y lo que hice fue tomar una tela, ¿sí?, que tenía en casa, también para reciclar, y hice como si fuese una funda. Cosí por todos los extremos, o lo pueden pegar, y dejé solo esa parte, una de los extremos, sin coser, sin pegar, para poder colocar la madera y luego colocar la goma espuma. Esto va a hacer que el gatito se pueda acostar arriba de este tipo almohadón. Y me quedó de esta manera. Ahora vamos a pasar a lo que es la casita, la caja. Es una caja que tenía también en casa y que hice, coloqué cola vinílica para poder pegar así una tela que va arriba. O sea, forré toda la caja con tela, por dentro y por fuera. Por fuera fue la tela de algodón y por dentro coloqué este fieltro.
Ahora les muestro la parte de adentro. Así quedó, con retazos de fieltro, porque bueno, acá es invierno. Si fuese verano donde ustedes están, puedes ponerle una tela finita o dejar el cartón así. Luego, en el frente de la caja, lo que hice, colocar de esta manera, como están viendo, tipo viborita, ¿sí? Y lo pegué con cola de carpintero, fue cuerda de algodón. Sabemos que a los gatos les gusta rascar todo lo que ven. Esta es una buena forma para que no nos arruinen ni siquiera los sillones, ni tampoco los canastos que tengamos de mimbre, que a mí me pasa eso. Así que, qué mejor idea que esta. Luego, a los 4 pilares que hicimos con los tubos de cartón que luego le pusimos, los forramos con fieltro, lo que hice es enroscarle también este cordón de algodón. ¿Para qué? Para que cuando se trepe o quiera jugar pueda rascar estos pilares. Para colocar los pilares y no se salgan, hice un agujerito en el techo de la caja, ¿sí? Y ahí con cola de carpintero los pegué, lo introducí, ¿sí? Encajaron bárbaro y los pegué con cola vinílica. Para este trabajo pueden utilizar cola de carpintero, silicona líquida o con la pistolita de silicona con silicona caliente, que les va a quedar perfecto de todas maneras. La verdad que se me hizo un poco dificultoso grabarlo porque, bueno, tenía una alturita importante. Bueno, acá les quiero mostrar que le hice con 2 agujas, con el mismo cordón de algodón, lo tejí a 2 agujas y para hacerle como un tipo hamaquita, ¿sí? Que bueno, que sinceramente no resultó muy bien porque se quedaba ahí, pero tenían miedo ellos, o sea que no se quedaban, son gatos chiquitos. Y así que bueno, esta parte si quieren háganla y si no déjenla decorativamente como hice yo. Muy bien, lo até en los extremos, en los pilarcitos que hicimos de cartón y quedó bárbaro. Fue complicado grabarlo porque bueno, no sabía cómo ponerme para que ustedes puedan ver. Y miren, qué hermosura, que fue un placer que esta gatita, mi gatita Frida, entre a su casita y se quede ahí. La verdad que me encantó hacer este trabajo. Ahora sí me despido hasta mañana y bueno, si te gusta, ya sabes, suscríbete, compartilo en tus redes sociales, así esta comunidad va creciendo día a día. Chau, chau.